Muy buenos días. Una semana más estamos en AOVE, el gran desconocido. Un programa que pretende dar a conocer el aceite de oliva virgen extra por todo el mundo, ayudando en la promoción que tanto necesita. Esta semana estamos con una asociación, en este caso con la gerente de una asociación llamada ProOlivo, que además nos encontramos a 9.000 kilómetros de distancia, ¿no? Estamos hablando en este caso con una asociación que tiene su sede y su punto de trabajo fundamentalmente en Perú, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de aceite de oliva y sobre todo aceite de oliva a través del programa de AOVE, el gran desconocido, pues bueno, pues afortunadamente estamos dando esa misión, ese trabajo, como he dicho al principio, de la promoción, donde, como digo, pues estamos llegando a prácticamente ya o más de 9.000 kilómetros, que no es cualquier cosa. Lo dicho, bueno, pues para que nos ponga en contexto y nos diga qué es lo que supone esta asociación, pues como digo, en la mañana de hoy vamos a hablar con Úrsula, con Úrsula Cabero Romana, que es la gerente, como digo, de la asociación ProOlivo. Y, como digo, nos va a poner en situación del peso que tiene el olivar, el aceite de oliva y también la aceituna de mesa en este país y cuáles son sus actividades y qué es lo que está haciendo. Muy buenos días, Úrsula. ¿Cómo va todo? Muy buenos días, José Luis. Muchas gracias por la amable invitación. Estamos felices de poder participar pues, esta mañana por medio del Zoom con ustedes. Bueno, pues nada, el placer es mutuo y la verdad que muchas gracias por eso, precisamente por el poder compartir este rato y ayudar a la labor que tanto necesita el aceite de oliva virgen extra, pues en la promoción, que como digo, que es fundamental para que nuestro excelente producto pues, sea conocido por todo el mundo. Bueno, cuando decimos buenos días, aquí en un principio son las 10 de la mañana, estamos hablando de una diferencia horaria en torno a 6 horas, ¿no? Con Perú, o sea que ahí son todavía mucho más. Había hecho un No, pero esfuerzo importante. estamos en verano, no hay ningún problema, amanece muy temprano, así Sí, que ¿no? no hay problema. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entrando ya en materia, ¿quién es ProOlivo? ¿Qué objetivo tiene principalmente vuestra asociación? Mira, ProOlivo es una organización sin fines de lucro que nace en el año 2008 a iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que decide promover la asociatividad con la finalidad de poder promocionar, promover la exportación de los productos peruanos. ProOlivo nace en el 2008, es una organización, como indiqué, de empresas formales, productoras, transformadoras, exportadoras de aceituna de mesa y aceite de oliva del Perú. Muy bien. ¿Y qué importancia tiene el olivar en Perú? ¿De qué cifras estamos hablando concretamente? Bueno, el olivar es un cultivo que a lo largo de los últimos 20 años ha tenido un crecimiento bastante elevado, a pesar de que existe olivo en el Perú todavía desde hace muchos, cientos de años. El olivo llega en el Perú en el año 1500, pero en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento bastante elevado, principalmente en la región más austral del Perú, que es la región Tacna, de donde nosotros estamos ubicados, donde de tener 3.000 hectáreas de olivo ha pasado a tener pues cerca de 35.000, 37.000 hectáreas en la actualidad, ¿no? Eso ha ocasionado que se dé un desarrollo acelerado de la industria principalmente de la aceituna de mesa. Perú es un país productor de olivos destinados a aceituna de mesa, pero que ha ocasionado que se inicie, se comience y se desarrolle también la industria del aceite de oliva. Muy bien. ¿Con qué tipo de grasa se utiliza? Claro, evidentemente con las cifras que lógicamente has comentado, pues claro, se da por hecho que, claro, vamos, que por diferencia no puede ser la grasa o una grasa muy consumida, pero ¿qué tendencia es la que hay? Y principalmente, ¿qué tipo de grasas son las que se suelen utilizar en Perú? La cocina y demás en general, ¿qué tipo de grasas? Y bueno, y en un principio, si tenéis un control o tenéis datos en los cuales se haya visto en un periodo determinado ese crecimiento o ese aumento o esa mayor demanda por parte del aceite de oliva en vuestra alimentación.
Mira, hablar de datos, estadísticas, es muy poca tal vez la información que podamos dar. Estuve buscando un poco esta referencia y nosotros tenemos un censo del año, un informe estadístico del año 2008-2009, imagínate cuántos años atrás, pero es lo que nos da el Instituto Nacional de Estadística y nos dice que el consumo de grasas en Perú es de 6.5 litros per cápita, ¿no? Entonces tenemos ese dato, esa base, nos indican que se consume más en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y de ese 6.5 litros por año que debe haberse incrementado a la actualidad, el dato que nosotros tenemos es que el consumo per cápita de aceite de oliva puede estar pues, aproximadamente por los 100 gramos, ¿no? Per cápita. La grasa que más se consume, los aceites vegetales, por un tema económico principalmente, se da por la soya, el girasol, ¿no? Es lo que más se consume en nuestro país. Claro, sí, lógicamente la producción, el dato que has dado de consumo, claro, es muy bajo pero bueno, lo importante no es lo importante, quiero decir que la importancia radica en conseguir ese aumento que con la labor y el trabajo que estáis haciendo, pues lógicamente va en esa línea y es lo importante. Pero, claro, un factor importante en el consumo, evidentemente, es el precio, porque, claro, no es la única grasa que existe y, lógicamente, hay otras grasas que evidentemente, no siendo comparables desde el punto de vista nutricional, pero, claro, desde el punto de vista económico influye. En Perú, concretamente, ¿el aceite de oliva es un producto accesible o tiene unos precios medianamente accesibles o cómo está la situación? En Perú, el aceite de oliva es un producto, comparado con el resto de aceites de vegetales, es un producto caro, es un producto que no está, por ejemplo, al alcance de toda la masa de consumidores. Sin embargo, es un producto que también en los últimos años se ha incrementado el consumo, ¿no? Se ha ido incrementando, y esto es porque también a razón de que se ha incrementado, como te decía, los volúmenes de materia prima que se destinan a la industria de aceite de oliva, se han incrementado el número de empresas que se dedican, desde pequeños productores que se dedican a la extracción de aceite de oliva, incluso también se han incrementado las importaciones de aceite de oliva. Entonces, mayor producción de materia prima, mayor presencia de productores, empresas que se dedican a la extracción, y también mayor volumen de importaciones, nos da un claro ejemplo, una imagen clara de que el consumo se ha ido incrementando. Claro. Pero nos falta tal vez todavía trabajar mucho en temas de comunicación, en temas de sociabilización, para hacer pues que se incremente más, ¿no? Sobre todo en apoyo a la industria peruana. Claro, ese hándicap lo tenemos todos, digamos, y más concretamente con los países más productores por excelencia, como son España, Italia y Grecia, donde sí, el consumo, evidentemente, las cifras del consumo per cápita no son comparables con las que son en Perú, pero aún así hay que trabajar mucho más porque el consumo mundial, estamos en un 2% con respecto a otras grasas, que estamos hablando de un aceite de palma por encima del 40%, soja, colza y demás en un 20 y tantos, en fin, que no la mejor grasa del mundo con un 2%, pues evidentemente hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Pero un poco por tener una referencia en precio, ¿cuánto puede valer, por ejemplo, una botella, no sé, de 1 litro? No lo sé tampoco qué tipo de envases o capacidades son las que se suelen utilizar, por tener una referencia con respecto a vuestro país y, en este caso, con España. Claro, el tipo de envases va a depender de dónde se compre. Por ejemplo, el envase, el formato más vendido en los autoservicios es la botella de vidrio de 500 mililitros. ¿Ya? Si nos vamos a la línea Oreca, el formato más vendido es el pez de litro o la garrafa de 5 litros. Sin embargo, en tema de mercados, de abasto o en bodegas, el formato más vendido es el de 200 mililitros. ¿No? Y tal vez porque el tema de mercados y bodegas pues está más orientado a un sector socioeconómico de menor poder adquisitivo, y es por eso que el formato que más se vende es la de 200 mililitros, ¿no? ¿Y qué precio más o menos ronda?
El precio, un litro, una botella de litro de aceite de oliva, acá en la zona productora, en Tacna, por ejemplo, en la región, en un supermercado puede estar alrededor de los 20 soles, casi 5 euros tal vez, en el tipo de cambio. En Lima puede estar por encima de los 35 soles, o sea, hay un costo bastante diferente, pero ya es por todos los costos que se le suman a la cadena de comercialización. Una botella de 500 mililitros vidrio puede estar entre los 15, 18 soles en la región Tacna, ¿no? En Lima eso podría estar costando alrededor de los 25 soles aproximadamente. Al cambio en dólares o en euros, en este caso, ¿cuánto sería aproximadamente? Pongamos que 4 soles, ahora el tipo de cambio viene a ser $1. Y en euros sería 1.20 soles un euro, ¿no? Sí, sí. 13,50 euros por ahí. Sí, sobre 13 euros, concretamente en Lima, que sí hay una diferencia con donde estáis vosotros como una zona productora, más al sur, con Tacna y demás, pero bueno, ya sí está una cantidad de verdaderamente, claro, mucho más complicado el poder hacer uso del consumo, ¿no? Pero bueno, pero aún así se está viendo la importancia y la demanda que tiene el aceite de oliva y, como digo, pues aún así está aumentando el consumo, que es lo fundamental. Bueno, en toda esta historia que tiene Perú con respecto al cultivo del olivar y de la producción de aceite de oliva y de aceituna de mesa, porque gran parte de la producción ahora mismo se diferencia más a favor de la aceituna de mesa que del aceite de oliva, ¿no? Así es, como te indicaba, Perú principalmente es un país productor de aceituna de mesa, cerca entre el 80 al 85% del total de la producción se destina a la aceituna de mesa, entre el 15 al 20% se destina al aceite de oliva, dependiendo del año de producción. Hay años que se tiene mayor producción, por un tema propio también de la becería de nuestra principal variedad, que es la variedad criolla. A eso se están sumando ahora las condiciones climáticas, cuando acá tenemos lo que es el fenómeno del Niño, que se calientan las temperaturas del mar, y cuando tenemos un año de fenómeno del Niño, eso va muy mal para la cosecha. Son años muy bajos o casi nulos incluso de producción. Dentro de estos totales hay un volumen considerable que se exporta de aceituna de mesa. El año 2021 hemos cerrado con cerca de 40.000 toneladas de exportación, siendo los principales mercados Brasil, Estados Unidos, Chile, en este caso particularmente. Y el aceite de oliva se exporta, hemos estado tal vez en los últimos 3 años en unos promedios de 3.000 toneladas. Este último año ha sido bajo los volúmenes que se han exportado, principalmente por la crisis de las navieras, ¿no? La crisis de los contenedores ha sido muy, muy difícil. Actualmente es muy difícil tener pues los contenedores para realizar las exportaciones, y eso es una amenaza que tenemos incluso para este año, para que puedan pues darse la sostenibilidad de estas exportaciones, tanto para la aceituna de mesa como para el aceite de oliva, ¿no? Pero normalmente se estima que se puedan llegar a exportar igual, cerca de 3.000 toneladas. Muy bien. Otra cuestión. Bueno, como digo, en estos 500 años que, digamos, existe el olivar en Perú, y bueno, y además añadido al nuevo tipo de cultivo con la implantación de cultivos intensivos, de superintensivos y demás, claro, evidentemente cuando empezó el olivar en Perú, como digo, en esos 500 años, pues lógicamente era un olivar pues al cultivo más tradicional o totalmente tradicional, pero 500 años después, es decir, a día de hoy, ¿qué tipo de cultivo es el que predomina en vuestro país? Y si hay, digamos, cambios o se están notando esos cambios ya de la nueva olivicultura con nuevas plantaciones de intensivo, superintensivo, o hay una permanencia en el cultivo tradicional. ¿Cómo es, digamos, un poco la situación con respecto al cultivo? Bueno, 500 años después seguimos todavía en muchas áreas con el tema tradicional.
Para el cultivo destinado para el aceite de oliva hay pocas empresas que tienen plantaciones dedicadas exclusivamente para aceite de oliva. Tal vez tenemos hay una empresa ubicada principalmente en la zona de Ica, y tienen a nivel de plantaciones intensivas. Para nuestro lado, el sur, Arequipa, la zona de Arequipa es una zona netamente tradicional. Ahí hay unas inversiones interesantes, pero destinadas para aceituna de mesa de la principal empresa pues agroexportadora de Perú, que son Agroindustrias Moves. Ellos están apostando, están realizando un recambio total de variedad. Porque la demanda que se tiene de aceitunas, pues aceituna manzanilla, aceituna hojiblanca, de calamata, ellos trabajan mucho esas variedades. Ya no van a tanto a un cultivo tan tradicional como antiguamente, pero dentro de lo que es la aceituna de mesa todavía la cosecha sigue siendo, por ejemplo, manual, ¿no? Y en nuestra zona seguimos en una plantación tradicional, se están innovando también en tema de variedades dedicadas a la producción de aceituna de mesa. Tenemos acá un fondo importante que está innovando, liderando todo ello, que es Fondo La Noria. Y tenemos también el Instituto de Investigación Agraria, INEI, INIA, que está trabajando pues precisamente en tener algunos modelos de marcos de plantaciones semi-intensivas destinadas para el aceite de oliva, ¿no? Un poco para empezar a mostrar al productor local cómo es que debieran trabajarse el cultivo, si queremos tener una olivicultura destinada exclusivamente para aceite de oliva, ¿no? Es un aporte interesante que está realizando al sector, que así que esperamos que puedan seguir ese instituto por ese camino, y que los productores locales puedan replicar pues lo que ahí se viene desarrollando. Bien, bueno, ya como última pregunta, ya llegando un poco al final ya de esta entrevista, el aceite de oliva, como he comentado antes, representa el 2% del consumo mundial dentro de las grasas vegetales. El mejor aceite, pues bueno, pues tenemos un consumo muy minoritario y muy diferenciado en este sentido con respecto a otras grasas que no son nada saludables. Como digo, y mi reivindicación con respecto a lo que es la promoción del aceite de oliva, ¿qué cuestiones o qué ideas o qué planteamientos nos puedes decir desde vuestro país, desde Perú, que os estén funcionando como estrategias de marketing o de comunicación en esa promoción del aceite de oliva? A nivel de lo que es comunicación, a nivel de acciones para elevar el consumo de aceite, a nosotros como asociación, como gremio, nos queda claro de que hay todavía un trabajo enorme por realizar. Yo creo que, como tú lo has manifestado, ¿no? El ver que somos tal vez de el principal aceite, la principal aceite que tiene tantos beneficios para la salud, que va tan bien con la gastronomía, es un tema que todavía estamos iniciando. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que realizar 3 acciones principales, ¿no? Primero, educar al consumidor. Es un tema de que tenemos que salir a ser más agresivos en esta tarea de educar, buscar, formar, aunque tenemos dentro de la asociación interlocutores profesionales que normalmente nos apoyan en algunas actividades, pero debemos ser más agresivos en ese aspecto. Tenemos que aprovechar pues este componente mediático que nos da las redes sociales para tratar de llegar a los consumidores con información científica clara, el por qué es bueno consumir aceite de oliva, cuáles son los beneficios para la salud. Tenemos todos los estudios que se han realizado en la parte europea, estudio Predimed, que necesitamos llegar con un lenguaje claro al consumidor. Otro de los aspectos que nosotros tenemos es que tenemos una gastronomía reconocida, premiada, que donde van y se abren restaurantes peruanos, pues terminan siendo un éxito, pero todavía no tenemos que el aceite de oliva también sea un ingrediente principal de esta gastronomía. Entonces también hay un trabajo que tenemos que realizar ahí a nivel de gastronómico, de ayudar y trabajar de la mano de los chefs, de las escuelas de gastronomía, de las universidades, cómo poder pues combinar el aceite de oliva, principalmente en nuestro caso, pues el aceite de oliva de la variedad criolla, que tiene unos perfiles sensoriales muy interesantes, cómo puede aportar esto a nuestra gastronomía. Ya tenemos algunos casos puntuales de algunas empresas que se han aliado con algunos chefs que trabajan en el tema de
de promoción, pero eso todavía hay que impulsarlo más, ¿no? Y el otro punto que también vemos interesante como asociación, que debemos seguir promoviendo y hacer que se valore la producción local de aceites de oliva, la producción local de aceites de oliva de calidad. Te mencionaba que nuestra principal variedad es la variedad criolla, producen unos perfiles sensoriales muy buenos, han sido reconocidos, premiados en concursos internacionales, y esa vitrina que ha dado estos concursos internacionales, pues ayuda a que el consumidor vaya viendo, oh, Perú ganó una medalla, sacó medalla de oro, tuvo un reconocimiento especial, sacó el primer puesto, y eso ayuda también a que se pueda comunicar. Somos productores de aceite de oliva, somos productores de un muy buen aceite de oliva. Tenemos que seguir nosotros por nuestro lado como asociación promoviendo, animando a las empresas de que se animen a participar más de estos concursos, ¿no? Hasta el momento son muy pocas las que se animan a participar, pero cada vez ya va jalando y hay una más que se presenta el año siguiente. Esperamos que este año 2022 podamos tener más aceites peruanos reconocidos, premiados, y de esa manera también vamos mostrando no solo al consumidor local que Perú tiene empresas que producen aceite de oliva de calidad, sino también al mundo entero, ¿no? Ojo, somos pequeñitos, somos chiquititos, pero tenemos una muy buena aceituna y tenemos un muy buen aceite de oliva. Pues nada, muy bien, muy bien. Con respecto bueno, ya llegando, como digo, ya al final y bueno, y viendo un poco como, pero por tomar un poco de referencia, como digo, ya a título ya de despedida ya de la entrevista, has comentado, claro, lógicamente que estáis ahora mismo en verano, en el mes de enero, nosotros pues lógicamente en pleno invierno y además en plena campaña de aceituna, concretamente aquí en España, aunque ya estamos en la segunda parte, digamos, ya de la propia campaña de aceituna, por situarnos, ¿en qué periodo, digamos, se recoge la aceituna en Perú? ¿En qué meses empezáis más o menos la recogida? Mira, hay variedades que son tempranas para aceituna de mesa que deben estar iniciando la cosecha en quincena de febrero, la aceituna manzanilla, después ya inicia la aceituna ascolana, otras variedades, de ahí ya la criolla estamos iniciando en quincena de marzo, ¿no? Quincena de marzo destinado para aceituna verde, y ya entre finales de marzo y probablemente los primeros días de abril es el momento que se inicia la cosecha para la aceituna criolla para aceite de oliva, ¿no? Cada vez también acá se va promocionando pues la producción de aceites de oliva tempranos, ¿no? de cosecha temprana, lo cual ha ayudado a ver pues todo este perfil sensorial único que tiene nuestra variedad, y ya después se espera a los meses de mayo, junio, que la aceituna madure, tome tamaño en árbol y se destina al proceso de aceituna negra de fermentación natural, que es la aceituna que va de la mano de nuestra gastronomía. Al peruano nos gusta comer mucha la aceituna negra de fermentación natural. Entonces es también la que se distribuye principalmente en el Perú. Entonces nuestra cosecha podría ir desde quincena de febrero con algunas variedades hasta finales de junio, o si se extendió un poco la cosecha puede ser julio, ¿no? Y una característica principal es que toda la cosecha se realiza de manera manual. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, Úrsula, la verdad que ha sido un verdadero placer el poder conversar. Úrsula Cavero como gerente de la Asociación ProOlivo de Perú, donde, como digo, ha sido un verdadero placer y el poder conocer pues, vuestra cultura olivarera, tanto para aceituna de mesa, que en un principio pues, bueno, hay una diferencia importante en esa vinculación con respecto a lo que es el aceite de oliva, pero de una manera u otra pues, está aumentando la producción y por lo tanto el consumo, que es el objetivo principal que debemos de perseguir pues, todos los productores de aceite de oliva, tanto en los países más tradicionales como pueda ser España o la cuenca mediterránea, como en el otro lado, pues en este caso a una diferencia de más de 9.000 kilómetros, pues en países como Perú, que estáis haciendo un gran trabajo. Lo dicho, Úrsula, pues estamos en contacto para otros encuentros, para otras entrevistas, y como digo, muchísimas gracias y desearos que todo vaya fenomenal.
No, José Luis, más bien muchas gracias a ti por darnos este espacio, por ayudarnos a difundir a Perú pues, como país productor de olivo y muchas gracias por tu tiempo.